Bienvenidos nuevamente a un programa más de Conciencia Más Vida en nuestro podcast, en donde compartimos con ustedes la ciencia al alcance de los venezolanos, de las venezolanas. Hoy con un invitado especial, el doctor Dirk Tiller del IBIC, dedicado al estudio de los océanos, el calentamiento y los desafíos para comprender el clima en este nuevo tiempo. Bienvenida Jessica, bienvenida Dirk. Gracias, Gabriela. ¿Cómo estás? Chévere, chévere. Dirk, ¿cómo está? Hola, Jessica. ¿Qué tal? Bueno, Dirk es jefe del Laboratorio de Ecología, Paisaje, Clima del Instituto de Investigaciones Científicas de Venezuela. Tiene además su doctorado en Ecología. Y bueno, recientemente Gabriela compartía un trabajo del doctor Dirk que estuvo muy bueno, me lo leí completo. Entendí la mitad, así que hoy tengo muchas dudas en este podcast. Aclaramos la otra mitad hoy. Bueno, en ese estudio, doctor, usted mencionaba que los océanos se encuentran con un calentamiento generalizado sin precedentes. Correcto. De entrada, la frase da miedito. Pero, ¿cómo traducimos esto? ¿Qué está ocurriendo en los océanos y por qué ese sin precedentes? Sí, primero que nada, gracias por la invitación, un placer de verdad estar acá. Este trabajo, bueno, primero que nada es un trabajo en equipo, ha representado varias instituciones, varias disciplinas, digamos, dentro de la ciencia, no solamente la parte ecológica o climática, también hay partes, digamos, que tienen que ver con la parte de por ejemplo, producción agrícola, la parte sanitaria, etcétera. Estamos abordando esta problemática de diferentes aspectos. También tenemos la participación de colegas internacionales en esto. Es una problemática, al tratarse del origen, pues estamos hablando de oceánico, es una problemática que debemos tratarla en ese contexto, a esa escala. Es una escala suficientemente amplia en el espacio y en el tiempo como para que las consideraciones nos comprometan a muchas disciplinas de la ciencia. El calentamiento oceánico sin precedentes, tenemos que pensar en lo siguiente: la superficie terrestre es muy variada, tiene diferentes grados de albedo, esto es la forma que pueda reirradiar la radiación, ese calor que recibimos constantemente, todos los días, sin pausa del sol. Ahora, pero estamos hablando también que sumado a eso hay una superficie mucho más extensa, está la superficie oceánica. Ella mucho más homogénea. Claro, depende de la latitud, etcétera, una cantidad de cosas, solo las características de ser un planeta esférico, como lo somos. Entonces, pero recibimos esa constante radiación. Lo que está sucediendo es que esa constante radiación la recibe el planeta y la está acumulando de una manera muy importante. Recordemos que los océanos, a diferencia de las superficies terrestres, son una columna de agua. Y lo que está sucediendo es una profundización de ese calor. ¿Qué sucede cuando profundiza? Se extiende en el tiempo el efecto que pueda ese calentamiento generar. Y ya acumulado ese calentamiento, suficiente cantidad de energía, suficiente cantidad de calor para repercutir en un tiempo muy breve, y lo estamos viendo a través de una serie de eventos climáticos, en su mayoría extremos. Lo estamos viendo que ya está ocurriendo en nuestra propia generación. No hay que predecir eventos muy, muy largos en el tiempo, sino que nos están afectando de una manera bastante inmediata. Pero sí, se trata de un calentamiento muy importante, sin precedentes y global. Estamos hablando de que involucra océanos del hemisferio norte, hemisferios también del hemisferio sur, en extensiones bastante importantes, bastante amplias. Bueno, Gabriela, tú eres bióloga, los mares son lo tuyo. ¿Cómo entender también la importancia que tiene para nosotros como humanidad que los océanos estén así de calientes? Fíjate, yo voy a pasar por el reporte de que más del 50% de la población mundial vive a nivel de la línea costera. Entonces hay un elemento cultural de la identidad acuática de nosotros como ciudadanos, de las actividades económicas, uno llama la bioeconomía azul, y que esto genera más de 500.000 millones de dólares en inversión y en producción y rentabilidad de la gente que vive en las actividades marino-costeras, desde la navegación, desde el transporte marítimo hasta la actividad más artesanal y autóctona de nuestros pueblos, que es la pesca. Entonces ahí vamos a tener una afectación a la realidad de la convivencia, de lo cotidiano de nuestras comunidades costeras, en Venezuela y en el mundo. Es un fenómeno que se observa en Venezuela y en el mundo. Además estaríamos hablando entonces de biodiversidad, y esto representa, inclusive se estiman unas 700.000 especies, y solo 1/3 de los océanos ha sido estudiado. Es todavía una parte del planeta por comprender, por estudiar, por analizar.
Recientemente Chile reportaba nuevas especies, más de 55 nuevas especies la semana pasada detectadas en parte de sus océanos. Y esto requiere un ejercicio de investigación integrado de equipos de trabajo internacionales y nacionales para comprender la dinámica y el comportamiento de nuestros océanos, que además contribuye a la permanencia de la vida. Estamos hablando entonces que es el gran repositorio y sumidero de oxígeno, de CO2 para producir oxígeno gracias al fitoplancton. Entonces, si hay un desequilibrio en la cantidad de calor que está absorbiendo nuestro océano, por supuesto que se van a afectar las relaciones ecológicas asociadas allí a los diferentes microorganismos presentes y organismos superiores. Nosotros hemos visto inclusive un cambio en el patrón migratorio de los cetáceos, y lo conversábamos con Quique, con uno de los invitados que tuvimos en uno de los podcasts. La tasa de reproducción, el incremento que se vio recientemente en las medusas en las costas de Venezuela, luego vimos también un crecimiento significativo en la tasa de reproducción de los pulpos, y esto tiene que ver entonces con las relaciones ecológicas de los organismos que viven directamente en el espacio acuático marino. Entonces yo creo que este proceso que se está viviendo en tiempo real, como el doctor Di lo señala, en desarrollo. Cambio climático en tiempo real. Nos pone en una condición de alerta a todas las comunidades, a la comunidad científica, a la comunidad que vive en la costa, a la comunidad académica, para comprender hoy el clima y las consecuencias del cambio climático. No nos habíamos pensado esta alteración de las ondas de calor oceánicas y el efecto en la evaporación y en estas lluvias abruptas. Lo vimos ahorita también con un incremento en la intensidad de los huracanes. Y esto afecta la dinámica humana, la dinámica vida en el planeta. Creo que es un tema para abordarlo multisectorialmente. Hay una agenda de investigación que el presidente Nicolás Maduro ha priorizado en el país, que tiene que ver con cambio climático. Se creó un centro de investigación para el estudio en cambio climático que está en el IBIC. Hay un Observatorio Nacional de Cambio Climático en Venezuela, adscrito al Ministerio de Ecosocialismo, y hay una serie de talentos profesionales y equipos técnicos dedicados a la investigación. Nuevamente, como dice el doctor, en tiempo real, en el momento, porque son hallazgos que se están observando cada minuto. Y el doctor Lee mencionaba bastante bien que la gente está como pensando siempre en las estaciones que conocíamos, y que quizás lo que estamos viendo es una pérdida de la temporalidad de estas estaciones. En la estacionalidad. Y esto creo que el doctor Lee lo puede explicar mucho mejor que yo, porque la dinámica de los océanos está generando esta afectación, esta consecuencia inmediata. Sí, precisamente en el estudio usted menciona, el equipo menciona que hay unos cambios en las precipitaciones que se esperan en Venezuela, y además dicen que va a afectar prácticamente a todo el territorio nacional. Sí. ¿Cómo traducir esto? ¿De qué se espera en términos de precipitaciones, si es que puede haber un pronóstico certero en esta área? Sí, precisamente la condición oceánica ha generado vamos a describirlo como una transición. Esto está en pleno desarrollo, está en cambio climático en tiempo real. Hay varios escenarios que podemos esperar de este cambio. Hasta ahora lo que ha sucedido es que las precipitaciones históricas, para la mayor parte del territorio nacional, por supuesto hay ciertas excepciones, pero la mayor parte del territorio nacional no está lloviendo más, no está lloviendo menos, pero sí está lloviendo de una manera distinta. Okay. Y esa afectación o ese cambio tiene que ver precisamente con la estacionalidad. Mucho del territorio nacional tiene un clima muy estacional, entiéndase la estacionalidad, esa definición clara entre una temporada seca y una temporada húmeda, que nos permitía a nosotros precisamente adaptarnos o diseñar nuestros sistemas de producción agrícola, etcétera, a esa estacionalidad. Entonces, adecuar los cultivos, por ejemplo, a lo que sería esa capacidad que teníamos o que tenemos, de predecir cómo iba a ser la temporada de lluvias, cuándo iniciaba, cuándo terminaba, y los cultivos que podían, no solamente haciendo las consideraciones al tipo de suelo, al tipo de digamos, labranza que habría que hacer para garantizar también el cultivo, pero también la parte climática, la estacionalidad. Estamos viendo que más que todo en la región de los llanos, que está esa estacionalidad muy pronunciada, la presencia de lo que la bibliografía ya técnica incluso llama como pequeños veranitos. Es la presencia de episodios secos. Cuando debería estar lloviendo, no llueve, deja de llover una semana, 2 semanas, a veces hasta más.
Y eso es crítico porque si uno está pensando los ciclos fenológicos, bien sea pensando la vegetación natural, un sistema de sabana, un área protegida, un parque nacional, incluso la vegetación nativa puede verse afectada por esto. Ni mencionar los sistemas de cultivo, de producción, etcétera. Ya un sistema, especialmente aquellos que dependen de tempero, digamos, estos sistemas depende estrictamente de lo que es la dinámica de las precipitaciones. Pero por supuesto, estamos hablando de una afectación que puede llevar a lo que es la disponibilidad de agua en embalses y una serie de cosas. ¿Qué reto supone esto para Venezuela en materia, bueno, sanitaria, también en materia hidroeléctrica, entendiendo que nuestro sistema también está ligado con el tema de la cantidad de agua disponible? ¿Qué retos, en qué discusión debe montarse nuestro país en este momento? Hay una Comisión Nacional de Atención al Cambio Climático, hay una comisión también de riesgo que tiene un mapa que está desarrollado con el Ministerio de Planificación que identifica las zonas vulnerables, que por supuesto tienen que estar asociadas a la cordillera de la costa, a nuestros embalses. Hay una comisión nacional encargada del manejo y gestión del recurso hídrico desde los embalses, las nacientes, haciendo el chequeo, por supuesto, de las precipitaciones. Hay un elemento importante que nombrar el doctor Dir, que es el comportamiento de la producción agrícola, de nuestras especies nativas, de nuestra disponibilidad no solo de semillas, sino la cantidad de agua para riego. Y entonces eso determina que muchos de nuestros productores nunca se preparaban para la sequía, porque al tener una estación marcada, tú sembrabas preparándote para el periodo de la lluvia. Entonces, cuando cambia esta temporalidad y vas a tener pequeños veranitos, entonces, ¿cuál es el comportamiento de la disponibilidad de agua y los procesos de floración? Nosotros hemos notado en un artículo científico que se publicó en el IBIC por el doctor Saúl, una medición de los últimos 35 años del bosque tropical que está en el IBIC, que es Altos de Pipe, un cambio en el patrón de floración, en el número de flores y de frutos. Hay una disminución significativa. Y este registro por parte de científicos durante 35 años, que en algún momento parecía poesía. ¿Qué estás haciendo? Estoy midiendo el número de flores del pino tal. Estoy midiendo el número de frutos, la longitud de los pistilos. Como, todo tiene que ver con todo. Ajá, entonces, esa medición, lo que nos ha permitido arrojar estos 35 años, y lo vamos a compartir también por nuestras redes sociales, ese artículo, es el cambio en esa disponibilidad de frutos y de flores. Entonces, en el café también se vio con las lluvias del año pasado, que generaron inundaciones en el estado Mérida, que es uno de los estados más afectados. Después de lo que tuvimos en Tejerías, la afectación de la vialidad agrícola, de los puentes, en la producción de cambur, de musáceas y, por supuesto, en un cambio en el patrón de la floración del café, afectando el rendimiento. Y entonces tenemos el mejor café y el mejor cacao es de Venezuela, tenemos que decirlo. Y entonces, bueno, ¿cómo se comportan y cómo podemos nosotros adaptar estas plantas a una condición diferente del comportamiento del microclima también? Porque vamos a tener también una realidad microclimática en el territorio. Entonces hay un ejercicio ahí importantísimo de preservar, conservar y multiplicar nuestras semillas, hacer investigaciones sobre el manejo agronómico de nuestras plantas, cuáles pueden soportar estrés hídrico, ya sea por exceso, ¿okay?, o por déficit. Correcto, hay que estar preparado para los dos extremos. Recientemente le estaba comentando ahorita al doctor Dir, estamos haciendo un estudio con el Plan de Ciencia y Tecnología para el Cacao, que es una misión que el presidente Nicolás Maduro aprobó, un proyecto nacional. Estamos en el estado Sucre, Barinas, Mérida y Miranda. Estamos encontrando temperaturas de 32 grados en las hojas de las plantas de cacao en Sur del Lago, en Tucaní. Esa es una temperatura al menos 4 o 5 grados por encima a lo que normalmente la planta estaba acostumbrada para sus rendimientos. Estamos hablando de un cacao criollo, un cacao fino de aroma, que tiene un comportamiento, por supuesto, importante desde el punto de vista económico para los productores. Y entonces toda esta adaptación, voy a decir entre comillas, que tenemos que hacer desde el punto de vista científico, desde el punto de vista agrícola, desde el punto de vista del manejo del cultivo, requiere un trabajo mancomunado, multisectorial. ¿Okay? De seguimiento, de medición. Tenemos que acompañar a nuestros productores a llevar las métricas de la rentabilidad, de la productividad de sus fincas, el número de granos, inclusive también con el maíz, porque nuestros rubros estaban bajo una práctica agrícola fijada a la estación de lluvia y a la estación de sequía. El 80% de nuestros productores agrícolas no se preparaba para la sequía. Importante, eso es un estudio que se hizo con el doctor Andrés Kovaski, que es uno de los líderes hoy en ganadería regenerativa en Venezuela, y que ese resultado científico y técnico nos demuestra parte de la transición que tenemos que nosotros promover en los procesos de transformación de la producción nacional agrícola, sobre todo en la cadena primaria del país.
Doctor, usted en su estudio mencionaba que algunos fenómenos que se han visto en Venezuela, la llamada tragedia de Vargas, las lluvias que se vivieron en el 2011, responden a algo llamado pulsos húmedos. Okay. Yo le consulto, yo nunca había escuchado eso de pulsos húmedos. Sería bueno también que nos explicara de forma sencilla de qué va eso, pero también le consulto si estos últimos fenómenos que hemos visto en Venezuela, que los mencionaba Gabriela, tejerías, las lluvias en Mérida, también están respondiendo a algo específico, así como uno dice pulsos húmedos, esto responde a... Sí, de nuevo, estamos en una transición, estamos en un proceso muy importante que es generar la información, hacer seguimiento de toda esta dinámica. De nuevo, algo está sucediendo en el espacio, está sucediendo en el tiempo y tiene que ver con teleconexiones, tiene que ver es la respuesta de cosas que están en una dinámica que está sucediendo, lo habíamos descrito al principio, por ejemplo en los océanos. Ese calentamiento, un calentamiento sin precedentes, etcétera, y las respuestas que estamos viendo en el clima. Observaciones que hemos hecho en otras regiones, son trabajos que hemos adelantado también por ejemplo, para Brasil, lo hemos hecho en Ecuador, lo hemos hecho en otras zonas que también hemos probado los modelos y hemos visto esta dinámica, digamos, de eventos extremos, de eventos abruptos. En el caso de Venezuela, en este momento, lo que ha sido, digamos, el clima más reciente, digamos, los últimos 10, 15 años, es una matriz seca, o sea, estamos en una situación que predomina la situación de déficit hídrico, no llueve lo suficiente y no llueve cuando debería llover, dentro de esta dinámica de los veranitos, etcétera. Pero también esa matriz seca, esa condición seca, es interrumpida por pulsos muy breves en relación a la duración de la condición seca. Estamos hablando de pulsos que pueden ser de una semana, 2 semanas, muy breves, pero muy intensos. Entonces, es lo que había mencionado anteriormente, no es que está lloviendo más, no es que está lloviendo menos, está lloviendo distinto. Algo, por ejemplo, los números de precipitación al año se ha reducido muy sensiblemente. Pero si tú reduces el número de días de precipitación y no estás afectando la media anual, ¿qué es lo que sucede? Que las lluvias van a ser más intensas. Más intensas. Entonces, menos días de precipitación, pero cuando por fin llueve, va a ser un evento muy intenso y con estas afectaciones muy dolorosas tenemos casos muy dolorosos acá en el territorio, en Venezuela. ¿Cómo hacen, doctor, para predecir esto, por llamarlo de alguna manera? Yo soy la que hace las preguntas desde el lado no científico. ¿Cómo se hace cuando la gente dice, bueno, hay modelos predictivos? Claro, ¿Cómo se hace? Y en esta situación que estamos viviendo, ¿es posible un modelo predictivo? Sí, de nuevo, nosotros abordamos la parte climática. El clima tiene que ver con lo que sería la frecuencia de estos eventos extremos, predecir un incremento en la frecuencia, en la intensidad. Pero obviamente podemos llegar hasta un punto y debemos llegar hasta un punto donde corresponde ya la parte meteorológica. Ya los entes meteorológicos, digamos los expertos en la parte meteorológica, lo que es el evento propiamente, pero nosotros predecir dentro de estos modelos lo que sería, lo que estamos prediciendo, un incremento en la frecuencia de eventos extremos, bien sean secos, bien sean húmedos, etcétera. Entonces eso sí, o sea, los números que nosotros estamos, justo la salida que tenemos de los modelos. Es muy interesante que Diego está planteando que vas a tener intensidad de sequía y luego lluvias abruptas con una mayor concentración de la cantidad de agua. Por supuesto, eso satura el suelo. Entonces, tenemos deslizamientos, pérdida de los cultivos por inundación, afectación en las viviendas, que lo más importante para nosotros es la vida humana. Y eso genera, por supuesto, toda una dinámica del Estado de una reorganización de nuestras capacidades técnicas del sistema de alerta temprana. Y tenemos procesos que tienen que ver con la formación de nuestras comunidades en estos eventos. Los sistemas de alerta temprana se convierten entonces en una herramienta para la gestión diaria en la comunidad, en el día a día. Primero para la prevención de la vida, que es lo fundamental para nosotros. Hay un ejercicio técnico, hay un ejercicio científico, hay un ejercicio de ciudadanía, hay un ejercicio de organización del poder popular, de las comunidades, de los espacios académicos, de protección civil. Y como ves, hay todo un despliegue nacional, inclusive atendiendo en este momento lo sucedido en Comanacoa. ¿Cómo una persona normal debe prepararse para estas situaciones? Es decir, ¿hay algo que uno pueda hacer para sentirse más preparado para el cambio climático que se viene o que estamos viviendo? Claro, en general a todo el mundo nos recomienda mantenernos bien hidratados por los momentos de sequía.
estás caminando en la calle y sientes, por supuesto, el frente del aire caliente. Entonces, mantenerte hidratado con tu envase de agua, salir preparado para algún chubasco, no sobreexponerte. Si sabes que se está presentando lluvias en la ciudad capital, como en este momento, tienes que estar pendiente de que no deberías sobreexponerte por la salud. Desde el punto de vista del clima, que lo hablaba el doctor Dirk, esto también va a generar una serie de consideraciones para la salud pública, la salud colectiva. Lo estamos viendo en el comportamiento de los vectores de enfermedades como malaria, dengue, zika, chikungunya, en donde hay países como Brasil, como Perú, que estuvieron, Argentina inclusive, explosiones importantes en crecimiento en el número de vectores. ¿Por qué? Bueno, porque al aumentar las bandas de calor, estos vectores tienen también un incremento en su tasa de reproducción, la gente comienza a reservar agua de una forma inapropiada, ese es el espacio apropiado para que el vector se reproduzca. Vamos a tener entonces los fulanos saltones que todos vemos a veces en las aguas empozadas, y esta tasa de crecimiento de los vectores incrementa también la tasa de infección de estas enfermedades. Allí hay toda una agenda que también tiene que ver con la afectación por el cambio climático, por la emergencia climática y la zoonosis, estas enfermedades causadas por vectores. Hay también todo un proceso de investigación que hemos compartido en el programa, un proyecto que también aprobó el presidente Nicolás Maduro, que tiene que ver con biocontroladores para el seguimiento de vectores como Aedes, y que en otros países de la región han generado importantes crisis sanitarias en cuanto al dengue. Entonces, no solo vemos el tema de la inundación, de la sequía y la afectación a los parámetros productivos o agroproductivos, sino que también vemos a la salud pública. Entonces, hay una serie de procesos de formación, hay una serie de campaña comunicacional que hemos mantenido sobre el sistema de alerta temprana en el país, y que tenemos también un puesto de comando presidencial que hace seguimiento diario. Nosotros estamos compartiendo todos los datos meteorológicos de la nación, sin embargo no es suficiente, porque como es un proceso que está en pleno desarrollo y tan cambiante, le estás colocando, es como si tuvieses una cubeta y le estás colocando una cantidad de calor que antes no recibía. Por supuesto, vas a aumentar la tasa de evaporación, y lo que estás viendo es toda una alteración al ciclo del agua. Sí. Y además, en el caso de los océanos, el 80% de los océanos hoy son los repositorios de las aguas servidas del mundo. Entonces, esto también se alimenta un proceso de contaminación por actividad antropogénica. Entonces, hay toda una dinámica que se está enfrentando en nuestros océanos, que tiene que ver con pérdida de la biodiversidad, aumento de la temperatura, afectación de los corales. Y si el 70% del oxígeno que respiramos es gracias a la acción del fitoplancton, que fija ese CO2, las agendas son importantísimas de integración de capacidades técnico-científicas. Doctor, precisamente, ¿cuáles podrían ser las principales recomendaciones que usted hace a los distintos encargados de cada uno de los sectores que hacen juego en esto para enfrentar lo que estamos viviendo y lo que vamos probablemente a vivir en materia de cambio climático? Sí, es importante resaltar lo siguiente, que estamos haciendo el trabajo, o sea, gracias, digamos, al apoyo que estamos recibiendo del Ministerio a través del FONACYT, nos permite a nosotros cumplir con algo. Yo creo que Venezuela tiene una ventaja en esto en relación a otros países de la región. Nos permite a nosotros estar encima del problema, no solamente generar ciertos números con ciertas variables, ciertas preguntas específicas, sino tener un cuadro bastante amplio. Como digo, hemos incluido otras regiones, estábamos hablando de Brasil, estábamos hablando de Ecuador, etcétera, que los incluimos en los modelos. Porque la problemática climática hay que abordarla el clima no se detiene en una frontera política, sino que el clima es global, es prácticamente. Y en ese contexto lo estamos abordando, estamos generando esos números. Por supuesto, va a llegar un momento que nosotros hacemos la entrega de esos números, tiene que ser y lo hemos asumido nosotros en el equipo, tiene que ser un producto que sea de fácil incorporación a la toma de decisiones, suficientemente elaborado, digerido, presentado, digamos, que esa incorporación, ese pase entre lo que es la generación de la información científica, técnica, etcétera, y ya lo que es la toma de decisión a los diferentes niveles, sea lo más expedito posible, porque así lo requiere la situación. ¿Cuáles serían unos primeros pasos, por ejemplo, que el campesinado debería tener en cuenta en estos momentos? O sea, ¿para qué debería prepararse y cómo debería prepararse? Porque siempre se dice, hay que prepararse, pero uno no sabe cómo. Sí, fíjate, es algo que hemos discutido históricamente. La preparación de nuestro sector agroproductivo, no solo el campesinado, a el manejo, ¿okay?, de la estacionalidad agrícola. Cuando hay pérdida de esa estacionalidad, de esa temporalidad,
prepararse para la sequía y para la lluvia requiere, por supuesto, una inversión, un manejo técnico y una planificación. Entonces, el que más conoce de su finca es su productor. Sí. Es su productor, no nosotros. Es el productor de cacao, es el productor de café, es el productor de maíz. El que más conoce el comportamiento de su tierra, por dónde son las escorrentías en su unidad de producción, son ellos. Entonces, los planes son inclusive diferenciados en el territorio, según inclusive los tipos de suelo y los microclimas y los rubros agrícolas que se producen. Entonces eso lo lleva el Ministerio de Agricultura y Tierra. Nosotros acompañamos allí también la gestión técnica con los estudios de suelo. Estos informes que se emite el equipo del doctor Dir junto con el equipo de cambio climático del IBIC, inmediatamente se le hacen llegar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, al presidente Nicolás Maduro para las recomendaciones en cuanto a la política pública. Y está el observatorio también de cambio climático. Yo creo que es importante como el acto de conciencia ciudadana de que el clima no era lo que ya conocíamos antes, sino que es un proceso que está en cambio, en una franca evolución a otro nivel. Yo creo que una espiral superior, ¿sí?, de temperaturas y de dinámicas. Entonces, interpretar eso requiere, por supuesto, la investigación científica, la capacidad instalada en el país, las estaciones de medición a nivel nacional. Como bien presentaba el artículo del doctor Dir, el comportamiento en los llanos no es lo que estamos viendo en la costa o lo que estamos viendo en el sur de Venezuela, ¿okay? Y eso va a generar dinámicas diferentes de abordaje. Creo que el nivel de conciencia de la ciudadanía está bastante elevado. Recientemente nos estábamos alarmando todos por los 52 grados de sensación térmica que había en Río de Janeiro. Sí. A las 8 de la noche. Sí. Luego ves los 50 grados que había en Monterrey, en México, hace un mes, y cómo eso comienza a impactar la vida humana, la vida de los animales, el comportamiento de las plantas. Hay una agenda mundial. No es algo que puedes retroceder decidiendo apagar todos los vehículos y todas las industrias. No estamos en un punto de... Estamos preparados todavía. Sí, no solo es un principio de descarbonización de la economía, ojo con eso, que es una propuesta económica y política que anda por allí, sino que debe ser un ejercicio de las formas de producción, yo voy a decir descolonizar las formas y los procesos de la producción. ¿Quién domina la tecnología? Creo que esta tiene que ser una agenda de ciencia abierta para el pueblo, de que nosotros podamos en verdad incorporar la participación del pueblo en este conocimiento científico para que ocurra la apropiación social y la transformación local de las economías rurales en los territorios, de los procesos organizativos, de los procesos de conservación y almacenamiento de semillas, de inclusive el arqueo de nuestras plantas que están en proceso de riesgo, entendiendo que no se van a poder adaptar. Entonces, ¿cómo funcionan allí los jardines botánicos? ¿Cómo funcionan allí los espacios nuestros de conservación de nuestro material genético? Porque es patrimonio del país, patrimonio del pueblo. Y eso es una gran orquesta de venezolanas y venezolanos, de capacidades técnicas del gobierno nacional, del sector productivo empresarial, público y privado. Entonces, creo que es una invitación a la construcción colectiva y debe ser una agenda de ciencia y de tecnología abierta, no privativa, sino abierta. Y que cada uno de estos informes nosotros podamos compartir en nuestras redes sociales, en nuestros programas televisivos, en los encuentros con el presidente Nicolás Maduro, en los encuentros científicos. ¿Para qué? Para que todo el mundo se haga el conocimiento y de las prácticas que debemos realizar e implementar. Decía el doctor casi que de inmediato. Sí, de inmediato. Casualmente, sí, con esto nosotros, con este compromiso de generar, o sea, no abandonar el método científico, estar sobre él, respetarlo, cumplirlo, generar esos datos confiables, sobre todo, que escenarios que realmente señalen la potencialidad, que es lo que realmente pudiéramos, de nuevo, son escenarios, estamos hablando de probabilidades, pero que nos permita a nosotros planificar dentro de un contexto. Pero es importante, como había mencionado anteriormente, de que nosotros no solamente nos limitemos a lo que es la publicación, que es un evento y debemos cumplirlo, que es el acto de comunicar a nuestros pares científicos, al resto de la comunidad científica, dentro de ese formato, dentro de ese idioma, comunicarle a nuestros pares científicos cuáles son nuestros hallazgos. Eso lo hemos cumplido, e incluso los trabajos que estamos generando nosotros acá en el IBIC
tienen un número de citas bastante importante, o sea, son referencia a nivel regional, etcétera. También es importante estas evidencias que estamos acumulando, llevarlas también a un contexto internacional. Estamos hablando de lo que es la dinámica del IPCC, por ejemplo, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es un evento que convoca, digamos, precisamente a la comunidad científica internacional, los convoca para que lo que es el intercambio, es conocer cuál es el estado del conocimiento en temas relacionados con el cambio climático y todas sus afectaciones. Entonces convoca, digamos, representantes científicos de todos los distintos países, etcétera. Y tenemos información porque, de nuevo, este escenario que estamos viendo, este calentamiento que estamos hablando sin precedentes, es justamente eso. Cuando uno acude y ve las salidas del IPCC, ve los modelos del IPCC, por supuesto, hay mucha razón, hay cifras que se cumplen, escenarios que se cumplen, pero también hay unos escenarios que el IPCC, los modelos quedaron cortos. No se imaginaba que podía estar sucediendo cosas. O sea, esto que estábamos viendo, este calentamiento, digamos, esta transición climática que estamos viviendo en este momento, la teníamos pautada en escenario del 2040, 2050, 2100. Entonces, muchas de las decisiones... ¿Cómo explicar que se haya adelantado eso que se esperaba? El sistema climático es simplemente caótico. Simplemente caótico. Las reacciones pueden ser demasiado complejas. Los modelos que se venían manejando hasta ahora, muchas de las variables muy importantes, por ejemplo, lo que es la salinidad, estaba siendo subestimada, estaba siendo mal incorporada a los modelos. Y así lo reconocen ahora estos científicos, digamos, que trabajan con estos grandes modelos de simulación a nivel planetario, etcétera. Y decían, bueno, yo creo que el error estuvo en la salinidad. Nada más y nada menos que pensar que haber disminuido, digamos, lo que es ese efecto potencial de la salinidad del mar. Todos sabemos lo salino que es el mar. No haberlo incluido apropiadamente no es un error, es una subestimación, es un aprendizaje. Porque nosotros como científicos aprendemos todos los días. O sea que también estamos en un momento en el que habrá que darle más prioridad a unas variables que otras, cambiar algunos aspectos de los modelos que se están utilizando. Sobre la marcha. Claro, sobre la marcha. Y eso está sucediendo. Eso está sucediendo. Y Venezuela, bueno, Venezuela no tiene todas las respuestas, obviamente es que no, pero sí estamos generando la información que nos interesa y nos permite a nosotros en primera línea precisamente la toma de decisiones que nos permita abordar esta dinámica. Que no nos haga desprevenidos, y yo considero que eso está sucediendo, justamente eso está sucediendo. Sí, no estamos desprevenidos, creo que el ejercicio técnico y científico y de compartir la información apropiada en el momento adecuado ha premiado en las acciones del gobierno bolivariano. El presidente Nicolás está atento a todos estos reportes y yo le digo al doctor Dil, todos sus informes llegan a las máximas autoridades del país. Yo soy un vehículo inmediato. Gracias por la confianza. Porque nos preocupa como venezolanas y como venezolanos. Pero este dato de que se ha acelerado el proceso dinámico de la crisis climática es tan real que el 93% del calor generado en los últimos 50 años, el sumidero de todo este CO2 y del calor fue el océano. En los últimos 50 años. Yo tengo 48. O sea, para un ejemplo. O sea, en un corto tiempo, porque no son los tiempos biológicos, son los tiempos geológicos que estamos hablando, que uno espera que sean de siglos o más. Estás viendo una transformación del clima a nivel planetario en menos de 50 años. Esto es significativo y por eso es que estamos viendo estos abruptos fenómenos. Y bueno, nada, prepararnos para esto, concientizar desde la escuela, desde el hogar a nuestros niños y niñas, nosotras las madres, que también somos repositorios de conocimiento, estar allí. Por supuesto que hay que premiar el proceso de conservación de nuestra biodiversidad y siendo Venezuela un país con un clima privilegiado, la agenda es mucho más compleja porque además concentramos la mayor diversidad de microclimas del mundo en nuestro territorio. Entonces cada zona biogeográfica de nuestro país va a tener un comportamiento diferente y ahí nos vamos a enriquecer en conocimiento y en capacidad. Estoy segura que sí. Gabriela, nos faltan minutos para finalizar este episodio y vámonos a nuestra sección Mito o Realidad. Hay una duda que llega de la producción de este programa, porque han estado discutiendo que el cambio climático afecta absolutamente todo y por acá están preguntando si eso incluso llega a afectar al cuerpo humano y al semen masculino. Sí, sí.
La tiene. El doctor iba a decir, ¿Y eso qué tiene que ver? Yo trabajo con ecología del paisaje y clima. ¿no? Otra escala. Sí, sí, tiene que ver. Fíjate, te presentamos el ejemplo de las medusas y te presentamos el ejemplo de los pulpos. La tasa de reproducción fue afectada por el incremento en la temperatura. Y además también lo vimos en los bancos de atún y en la expresión de la surgencia, que es el encuentro de los nutrientes con el continente, y se eleva. Entonces, esa tasa de reproducción está afectada por el comportamiento climático de los océanos, pero además el incremento en la temperatura de los ecosistemas afecta la tasa de reproducción humana y el número de espermatozoides móviles también. Los testículos están expuestos en la estructura anatómica de nuestros hombres y eso le permite disminuir 1 de 2 grados de temperatura con respecto a la temperatura corporal interna. ¿Sí? Entonces, un aumento en la temperatura corporal interna, por supuesto que va a afectar la tasa de producción de espermatozoides móviles. Eso está reportado en la literatura hace más de 15 años, eso no es nada nuevo. Entonces, se va a afectar, por supuesto, la reproducción. Pero hay otros elementos que también afectan la reproducción. La nicotina, el alcohol, la diabetes son elementos que disminuyen la tasa de espermatozoides tipo A, lo que nos llaman los más rápidos y la mejor condición genética de ellos. Entonces, simplemente hábitos saludables, buena hidratación. No puede cambiar el clima, pero sí puede alimentar. La vestimenta tiene mucho que ver con... La vestimenta también, claro, para que los testículos estén aireados y más frescos. Entonces, solo en la publicidad que colocan en la ropa interior, así que parece que no respiran, la piel transpira también, hay poros, entonces sí se afecta. Pero inclusive esto, en general, la dinámica clima va a afectar la vida humana. La vida humana, la biodiversidad, la vida del planeta. Sí. Hay especies que se están beneficiando del cambio climático. Hay muchas especies invasoras o especies incluso que nos pueden interesar a nosotros, lo del atún. Hay unas superproducciones de atún en algunos lugares. Lo que obviamente interesa es, bueno, primero es una alarma porque algo está sucediendo, pero también cuánto va a durar. Entonces, el beneficio que podamos tener nosotros de la explosión, digamos, de alguna especie que nosotros podamos aprovechar, no va a ser infinito, pues entonces eso también hay que generar números en ese sentido, pues quiénes son los perdedores, quiénes son los ganadores, cómo quedamos nosotros. Y allí podría estar ese viraje que tenemos que hacer también en materia de qué nos va a sustentar como nación, por ejemplo. Claro, sí. Fíjate que se estima que la producción de alimentos del mar aumente de 21 a 44 millones. Aquí está, de 21 a 44 millones de toneladas para el 2050. Pero si esto afecta con la tasa de calor que está recibiendo el océano, algunas especies no se van a reproducir. Entonces la rentabilidad del biocomercio azul, que son los productos del mar, va a estar afectado. Entonces esto hay que trabajarlo con acuicultura, con nuevas tecnologías de adaptación y de mitigación, que le decíamos al doctor Dir, hay un plan nacional de adaptación y mitigación, pero los cambios son tan inmediatos que la capacidad de respuesta humana tiene que ser también veloz. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la doctor. invitación, de verdad ha sido una experiencia muy interesante. Y Gabriel, este diálogo de verdad lo disfruté mucho. ¿Algún mensaje final? ¿Dejaste preocupados a los hombres, a las mujeres, los que no han tenido hijos? Chónchale, vale, mándales un abrazo, unas palabras de motivación. No, yo simplemente digo ciencia para la vida, hagamos ciencia para la vida. Los invito a hacer ciencia para la vida. Ciencia abierta. Quédense tranquilos, pendientes de todos estos estudios. Lo vamos a estar publicando a través de las redes sociales del Ministerio. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube MinSI Venezuela. Síganos en todas las redes sociales y sintonícenos cada martes a las 8 de la noche.